Bien, el objetivo de la clase de hoy y mañana es calcular e interpretar las medidas de tendencia central. Estas medidas son la media, la moda y la mediana. Yo creo que más de alguno debe saber la media, que la media es el promedio. ¿Ya? Promedio. Ejemplo, cuando ustedes calculen el promedio de sus notas, eso es lo que vamos a hacer ahora. Calcular el promedio, moda y mediana. Este objetivo corresponde a la semana 27, ¿ya? Que lo estaríamos viendo el 25 y el 26 de octubre. Veamos qué son estas medidas. Son medidas estadísticas que se usan para describir cómo se puede resumir la localización de los datos. Ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Cuando hablamos de media, ahí, media, eso es lo mismo que promedio, ¿ya? Promedio. Bien, el propósito de las medidas de tendencia central son mostrar en qué lugar se ubica el elemento promedio o típica del grupo. Sirve como método para comparar o interpretar cualquier valor en relación con el puntaje central o típico. Sirve como método para comparar el valor adquirido por una misma variable en dos diferentes ocasiones. Sirve como un método para comparar los resultados medios obtenidos por dos o más grupos. ¿Ya? Entonces, es el propósito de que tiene estas medidas de tendencia central. La idea es hacer varios ejemplos de cada una. Para eso tenemos hoy y mañana. Y la pregunta esencial va a estar enfocada en eso. ¿Ya? Calcular el promedio, la mediana y la moda. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es el más común de todos, que ustedes debiesen conocer, que es el promedio o la media aritmética. ¿Ya? La media aritmética o promedio se denota con esa letra. Es una X, así como mayúscula, y tiene un sombrerito arriba. Ya cuando vean eso es porque es el promedio, o la media aritmética, como ustedes quieran decirlo. La media se calcula al sumar los valores de un conjunto y al dividir el valor de su suma entre el número de valores del mismo. Entonces vamos a tener dos formas de calcular la media o promedio. Cuando son datos sueltos, sumo todos los datos y se divide por la cantidad de datos. Pero si queremos trabajar con una tabla de frecuencia y yo quiero sacar el promedio, ¿qué tengo que hacer yo? Multiplicar el dato por la frecuencia absoluta. Es decir, el dato 1 por la frecuencia absoluta 1 más el dato 2 por la frecuencia absoluta 2 más el dato 3 por la frecuencia absoluta 3 y así sucesivamente. Y todo esto dividido por la cantidad de datos, que es n. ¿Ya? Por eso lo vamos a ver con ejemplo. ¿Ya? Entonces, el promedio, la suma de todos los datos dividido en la cantidad de datos. Cantidad de datos. Entonces, la idea es ver ejemplos de esto, ¿ya? Para que quede clarito el cómo se hace. Es bien sencillo. El cálculo pesado ya lo hace la calculadora, así que no hay ningún problema. Empezamos entonces. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Recuerden que cualquier duda que tengan, me lo dicen y lo explico de nuevo o le hago otro ejemplo. Ejemplo número 1.
¿Qué me piden? Me piden calcular la media aritmética de los siguientes datos. Cuando hable de media aritmética, estamos hablando de promedio, ¿ya? Ahí, media aritmética es igual a promedio. No se lo olvide. En alguna parte o libro sale como media también. Media, así. Igual a promedio. Promedio. ¿Ya? Media aritmética o media es lo mismo que decir promedio. Bien, si se fijan acá, tenemos una serie de datos. Serie de datos. Tenemos el 2, el 10, el 3, 4, 6, 12, 8, 4, 5, 4. Y me piden el promedio de todo esto. ¿Qué tengo que hacer yo? Escribo la letra que corresponde al promedio. Esto va a ser igual a ¿quién? El promedio en datos sueltos, como están aquí, ¿cómo se calcula? Espérenme. Voy a prender el... Ya. El promedio es la suma de todos estos datos dividido en la cantidad de datos. Es decir, yo tengo que sumar todo, 2 más 10 más 3 más 3 más 4 más 6 más 12 más 8 más 4 más 5 más 4. Y todo esto tiene que estar dividido en la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo? Hay que contarlo. 1, 2, 3, 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, correcto. Gracias, Natalia. 11 datos. ¿Ya? Entonces, aquí a ocupar la calculadora sin ningún problema. Profesor, este es un ejemplo de media promedio, ¿verdad? Media o promedio, que es lo mismo. ¿Ya? A empezar a sumar. Veamos. 2 más 10 más 3 más 3 más 4 más 6 más 12 más 8 más 4 más 5 más 4. 61 me da a mí. 61 dividido en 11. 61 dividido en 11 me da 5,54. Y ahí estaría el promedio de todos estos datos. Vean el ejemplo, analícenlo. Si tienen alguna duda, díganla. Dudas, consulta. Profe, que no lo borre todavía. No, dale, tranquila. Dice, 61 con el 11 lo dividió. Sí, Sí. se divide.
Profesor, Dígame. para esto siempre se suman los datos. Sí. Para el promedio sí. Ya. Gracias. No, le voy a inventar otro, ¿ya? Mis notas en matemáticas son, veamos, ahí vamos a inventar una nota, un 7, pongámosle aquí un 4, un 5, ¿qué nota más? Un 3. Ya, un 3, Y ahí fue mal. un 6 y la última, Un 5-5. un 5, 5. Vamos a ver qué promedio me da en matemáticas si yo tengo estas notas. ¿Cómo tendría que hacerlo? ¿Tendría que sumar todos los datos Ya, y bien. dividirlo por 6? 1, 2, 3. Correcto, porque son 6 notas. Eso es todo. Veamos, ¿qué promedio me da en matemáticas? 7,0 más 4,0 más 5,0 más 3,0 más 6,0 más 5,5. Y todo esto tiene que estar dividido en 6, porque son 6 notas. Vamos, ¿cuánto me da esto? A sumar todo. 7 más 5 más 4, 3, 6, 5,5. Me da 30,5. Si a usted le da otro valor, me avisan. Dividido en 6. Dividido en 6. El promedio en matemática va a ser 5,08. Pero esto se va a aproximar a 5,1. ¿Ya? Ese sería el promedio en matemáticas del profesor Estefano. ¿Ya? Ese es el promedio de matemáticas del profesor Estefano. O Ahí se cayó con ese 3. 5,1 le va a dar. profesor, eso pasando el 5 se aproxima. No es que las notas, no, yo lo aproximé porque en las notas no se colocan así como 5,08. Se colocan con un solo decimal. Por eso lo coloqué así 5,1. Pero eso es, por ejemplo, es opción de la persona que lo hace, dejarlo en 5.1, puede dejarlo en 5. Yo prefiero dejarlo así, sin hacer ningún cambio. Si le da 5,08, déjelo como 5,08. ¿Ya? No le haga ningún cambio. Nada, nada. ¿Ya? Yo le hice ese cambio porque los promedios de nota y cosas así se dejan con un solo decimal. Solamente por eso lo hice así. ¿Ya? Ah, ya. Ya. ¿Dudas, consultas? ¿Calor? Me imagino que la Natalia debe estar en su casa ahí, fresquita. Ya. Vamos a hacer otro, para que vaya quedando mucho más claro esto. Dice, en un colegio el promedio, o media aritmética, entre las edades de los cuartos básicos, de cuarto básico, es de 9,2. Ese es el promedio de las edades de un cuarto básico. Y se sabe que por cada nivel que se avanza de escolaridad, la edad media aumenta en promedio 1,1 años. Determine cuál es el promedio aproximado de las edades entre los alumnos de cuarto básico hasta segundo medio, si todos los cursos tienen igual cantidad de alumnos. Entonces, todo lo que me dicen acá, en este enunciado, está expresado en la tabla que está acá. Y me preguntan por el promedio
el promedio de las edades entre el cuarto básico hasta el segundo medio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que sacar el promedio. ¿De quién? De las edades de todos los cursos. Entonces, voy a sumar el 9,2 más el 10,3 más el 11,4, 12,5, 13,6 más 14,7 más 15,8. Y esto va a estar dividido por la cantidad de cursos. ¿Cuántos cursos son? Tengo 1, 2, 7. 7 cursos. 7 cursos. Ya. A mí me dio 12,5. Veamos cuánto nos da. Recuerden que ya este cálculo lo hace ya la calculadora o el celular, lo que tengan a mano. ¿Ya? Entonces vamos a sumar 9,2, 10,3, 11,4, 12,5, 13,6, 14,7, 15,8. Me da 87,5. Y esto yo lo divido en 7. No se olviden de dividir. Ya no se olviden de dividir. Este resultado yo lo divido en 7 y me da 12,5. 12,5 ¿qué? Años. Porque estamos hablando de años. Sí, edades de años. Entonces, la edad promedio de los alumnos de cuarto básico hasta segundo medio es de 12,5 años. 12,5 años. ¿Dudas, consultas? Dudas, consultas, aprovechen. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No hay dudas. No hay dudas. Vamos muy bien. Ya. Veamos este ejemplo. En una balanza se pesan al mismo tiempo 20 personas. Si la balanza registra 1.200 kilogramos, ¿cuál es el peso promedio de cada persona? ¿A alguien se le ocurre cómo empezar a trabajar eso? Las mentes brillantes que tenemos conectadas ahora, ¿a alguien se le ocurre? ¿1.200 dividido 20? Exacto. Nada más que eso. Entonces vamos a empezar a explicar por qué se hace así. Dice, en una balanza se pesan al mismo tiempo 20 personas. Entonces, el promedio va a ser X1, X2, X3. Aquí está el peso de cada persona. X4, X5, sigo hasta el X20, porque son 20 personas. Y dividido en 20, porque son 20 personas. Si yo sumo todos estos pesos, todos estos kilogramos, ¿cuánto me da? Me da 1.200 kilogramos.
Y eso dividido en 20, porque son 20 personas, me va a dar el promedio, que me da 60 kilos. Entonces, el promedio de cada persona es de 60 kilogramos. Alternativa A. Bien ahí, Natalia. Bien. Gracias. Dudas, consultas. Dudas, consultas. ¿No? Ya, vamos a hacer más. Me preguntan, la media aritmética o promedio de los datos es, aquí están los datos, A, 3A, 6A, 7A y 2A. ¿Cómo calculan ustedes el promedio de eso? ¿Cómo empezarían a trabajar eso? Sumando los datos, ¿no? Ya, bien, eso. Partamos por eso. Entonces, el promedio, recuerden, este símbolo de promedio es la suma de todos los datos, o sea, de A más 3A más 6A más 7A más 2A dividido en ¿cuánto? ¿En cuánto lo tengo que dividir? Hay 5 datos. 5 datos. Perfecto. En caso que le decimar a los chiquillos, al momento de hacer la división, se le considera un número. Entonces, como son 5 datos, ya alguna alternativa se van descartando. Ya, pues lo vamos a hacer al último. ¿Qué más? ¿Cómo puedo seguir avanzando en este promedio? Se suman y el resultado se divide por 5. ¿Ya? Bien. ¿Y cuánto me da la suma de todo eso? ¿Cuánto me dará la suma de una A más 3A más 6A, 7A, 2A? 18A. 18A. Recuerden que esta A, cuando está solita, hay un 1 aquí adelante, ¿ya? Que no se anota. ¿No? Pero está. Si no lo pueden ver, no lo pueden ver, o no, Ah, no se o sea acuerdan. que la A vale por un 1. Sí, ahí. Justo ahí. Entonces son 19. 19. ¿Ya? Bien. Si no lo pueden sacar así, ocupando álgebra, imagínense que esto fuera una manzana. Una manzana, más 3 manzanas, más 6 manzanas, 7 manzanas, 2 manzanas. ¿Cuántas manzanas tengo en total? 19 manzanas. Se suman todas las A. Dividido en 5. Ahora, ¿este resultado está en la alternativa? Sí, en la número C. Sí, correcto, la letra C. Ahí. Si se fijan, el promedio es bien sencillo. Sumo todos los datos y se divide por la cantidad de datos. Nada más que eso. Ya. De todos los ejemplos que hemos hecho, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas? Yo no, profe. Ya, bien.
No hay duda. No. Ya. Vamos al otro caso que puede salir. Dice, la tabla adjunta muestra la distribución de puntajes obtenidos por un grupo de estudiantes. El puntaje promedio es... En esta tabla tenemos dos columnas. En una dice puntaje y la otra dice frecuencia. Entonces, puntaje 100, frecuencia 2, puntaje 200, frecuencia 2, puntaje 300, frecuencia 3, puntaje 400, frecuencia 7, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es la frecuencia? Esto sería como la frecuencia absoluta aquí, ¿ya? Absoluta. ¿Qué es la frecuencia? Lo que vimos la semana pasada. ¿Qué era la frecuencia? La frecuencia Es la es suma de los datos, ¿no? la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato, o sea, el puntaje. O sea, dos estudiantes obtuvieron 100 puntos. Dos estudiantes tuvieron 200 puntos cada uno. 3 estudiantes obtuvieron 300 puntos cada uno. 7 estudiantes obtuvieron 400 y así sucesivamente. Ahora yo, ¿cómo saco el promedio de todo esto? Tengo dos formas de hacerlo. La forma corta, ¿ya? La forma más sencilla, o la forma larga. ¿Ya? Entonces aquí yo le voy a explicar primero la corta. ¿Ya? Entonces, el promedio de los puntajes va a ser el dato aquí son los puntajes, ¿cierto? Aquí, dato. El dato se va a multiplicar con su frecuencia, con el 2. Más el siguiente dato se va a multiplicar con su frecuencia. O sea, 200 se va a multiplicar por el 2 nuevamente. El siguiente dato, que sería 300, se va a multiplicar con el 3, porque se repite 3 veces el 300. El 400 se multiplica con el 7. El 500 se multiplica por el 9, más 600 se multiplica con el 7, y el 700 se multiplica con 2. Y todo esto tiene que estar dividido por la cantidad de datos, que en este caso va a ser la cantidad de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay? ¿Cuántos estudiantes hay? ¿Cuántos? 32. Correcto, muy bien. 32. ¿Por qué? Porque es la suma de todo esto. Y me da 32. Entonces, todo esto que está aquí, se divide en 32, porque son 32 estudiantes. Ya, ahora entonces, a multiplicar, a sumar y a dividir. 100 por 2, eso me da 200. 200 por 2, eso me da 400. 300 por 3, 900. 400 por 7, 2800. 500 por 9, 4500. 600 por 7, 6 por 7, 42. 4200. 700 por 2, 1400. Todo esto, no se olviden, dividido en 32. Ahora,
a resolver esta suma y después se divide por 32. Veamos, a sumar. Esto me da 200. 200 más 400 más 900, 2800, 4500, 4200, 1400. Me da 14.400. Si a usted le dio algo más, me avisa, por favor, a lo mejor me equivoqué. 14.400. Todo esto dividido en 32. Entonces, eso yo lo divido en 32. Me da 450. Entonces, el puntaje promedio de estos 32 estudiantes es 450 puntos, que no es tan malo, no es tan malo. ¿Ya? Entonces, así se obtiene el promedio en una tabla de frecuencias, ¿ya? En una tabla de frecuencias. Ahora, lo que hicimos ahora es el camino corto. Es el camino corto. Vamos a esperar que entiendan un poquito, visualicen bien, analicen lo que se hizo. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Duda, consulta? Ya, le voy a explicar el camino largo, pero no completo, ¿ya? Hasta una cierta parte. Ya, vamos a calcular el promedio de otra manera. Que a lo mejor ustedes dicen, no me gusta así porque me confunde la multiplicación. Entonces hagámoslo de la otra manera, que ustedes ya conocen, lo que hicimos inicialmente. Esta frecuencia es la cantidad de veces que se repite el dato. La cantidad de veces que se repite el dato. O sea, aquí, dos estudiantes, recuerden, dos estudiantes obtuvieron 100 puntos cada uno. Entonces yo sumo los puntajes. 100 más 100 más. Dos estudiantes obtuvieron 200 puntos cada uno. O sea, 200 más 200. Y sigo. Tres estudiantes obtuvieron 300 puntos. O sea, 300, 300 más 300. Más 7 estudiantes obtuvieron 400 puntos. O sea, 400 más 400, 400, 400 más, más 400, 5, 6 y 7. Y así sigo con todos los numeritos. Entonces, sumo todos los datos y lo divido por la cantidad total de estudiantes, que sería 32. Si se fijan, este proceso, este segundo paso, si ustedes lo quieren hacer así, es mucho más largo. Mucho más largo. Y eso que la tabla tiene 32 estudiantes. Si fuera de más, esto sería inmenso. Por eso lo más recomendable es que lo hagan de esta forma, multiplicando el dato por su frecuencia. El dato por su frecuencia. ¿Ya? Mucho más corto que hacerlo de esta segunda forma. Ahora, ahí ustedes eligen. ¿Ya? Eso ustedes lo ven. ¿Ya? Pero no se olviden siempre que todo esto tiene que estar dividido por la cantidad total de datos, que sería en este caso 32.
Y así se calcula el promedio, ¿ya? El promedio. Sumo todos los datos y lo divido por la cantidad de datos. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Aprovechen. Yo no, profesor, Ya, vamos bien. pero me Y resulta más fácil la primera opción. la primera opción, justamente, y es mucho más corto. Ahora, a lo mejor van a haber personas que van a decir, igual está bien, pero el proceso es más largo. Ya, entonces con el promedio estamos ok. Entonces, en la pregunta esencial ustedes ya van a poder calcular el promedio sin ningún problema. Vamos con la otra parte. ¿Ya? Y con esto, vamos a llegar con esto porque esto demora mucho tiempo en explicarlo. ¿Ya? Entonces, la moda, yo creo que nos va a quedar para mañana. Bien, la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor central de una serie cuando los valores se ordenan según su magnitud. Y es aquel que divide a una serie de tal forma que el 50% de los valores son menores o iguales que él, y el otro 50% de los valores son mayores o iguales a él. Veamos, aquí nos dicen muchas cosas. Nos dicen que es el valor central y que se ordenan según su magnitud. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer antes de hacer todo el cálculo es ordenar lo primero. Ordenar los datos de menor a mayor. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo primero que tienen que hacer es ordenar los datos. Segundo, Profesor, dígame, este medida de tendencia central, ¿así se llama? sí. O ¿Y se sea, apoya mediana? recuerden, estamos viendo medidas de tendencia central. Primero vimos el promedio, ahora estamos viendo la mediana y nos falta el siguiente, que estamos por ver. Mediana, ahí sí, mediana. ¿Ya? Entonces la mediana es una medida de tendencia central. Es parte de esta familia. El segundo paso es ver, o mejor dicho, contar los datos. ¿Cuántos datos tengo? Y después, el tercer paso, identificar el o los datos centrales. ¿Ya? Esos son los tres pasos que tienen que hacer. Ordenar los datos de menor a mayor, contar los datos, identificar el o los datos centrales. Veamos un ejemplo para que quede esto mucho más claro. Dice, si el número de observaciones es impar, ya, o sea, me lo están diciendo, ya, es impar, la mediana corresponde al valor central. Y estos son los valores, 2, 3, 5, 5, 7. Estos son los datos. Estos son los datos. Y si se fijan, ya están ordenados de menor a mayor. 2, 3, 5, 5, 7. Entonces, si el número de datos es impar, la mediana va a ser el número que está al medio. Nada más que eso. El número que se encuentra al medio de los datos. Al medio.
Y eso es todo. La mediana sería 5. Pero esto ocurre siempre cuando los datos son impar. Impar. Ejemplo. Le voy a hacer otro aquí. Yo tengo el 4, el 5, el 5, el 8, el 8, el 12, el 12, el 15, el número 2, el 20. Ya están ordenados de menor a mayor. La mediana es el valor que está central, que está en el centro. ¿Y por qué en el centro? Porque la cantidad de datos es impar. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, la mediana es el valor central. ¿Y cuál sería el valor central aquí? ¿Cuál sería el valor que está al medio? 8. 8. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Este de acá, ¿cierto? 8. 8 sería la mediana. Es el valor que está al medio. ¿Y eso es todo? Cuando la cantidad de datos es impar, sí. Entonces, como dije anteriormente, me voy a devolver un poquito. Lo primero que tienen que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Eso es lo primero. Después contar los datos para ver si son impar o par. Y luego identificar el o los datos centrales. Nada más que eso. ¿Por qué dice el o los? Es que Cuando es par, se sacan dos centrales. los dos centrales. A eso voy. Ah, ya, ok. A eso voy. Ya, entonces, cuando es impar, el dato que está al medio es la mediana. Cuando la cantidad de datos es impar, la mediana es el valor central, el dato que está al medio. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes ordenen los datos de menor a mayor. Ahora, hay una técnica para identificar el dato central. Y sirve mucho cuando son muchos datos. Y es esto, el n más 1 dividido en 2. Con esto yo puedo identificar la posición de la mediana. Voy a borrar aquí un poquito para explicarla. El n, que está aquí, es la cantidad de datos. Aquí, n, cantidad de datos. Cantidad de datos. En este ejemplo que le hice acá, ¿cuántos datos tenía? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. O sea, en este ejemplo que hice yo, el n es 9. Lo reemplazo aquí. El n va a tomar el valor de 9. O sea, me va a quedar 9 más 1 dividido en 2. Resuelvo esta suma. 9 más 1 me da 10. Y 10 dividido en 2 me da 5. ¿Qué significa 5? Que en la posición 5, en la posición 5 va a estar la mediana. Posición 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la posición 5. Posición 5. ¿Ya? Y esto sirve mucho cuando son muchos datos, o sea, 30 datos, 20 datos, 25 datos, 30 datos. ¿Ya? Entonces, con esto me da la posición exacta de dónde se encuentra la mediana. De dónde se encuentra la mediana. ¿Ya? Y ojalá que la ocupen en la pregunta esencial porque le va a ser de mucha ayuda.
¿Ya? Entonces, si yo quiero encontrar la posición exacta de la mediana, ustedes colocan n más 1 dividido en 2. Y el n va a ser la cantidad de datos. ¿Ya? Ahora, esto es opcional, ¿ya? Pero yo se lo recomiendo mucho que lo ocupen. O lo pueden hacer de forma visual o ir contando, eso ahí lo eligen ustedes. ¿Ya? Pero yo les recomiendo el de acá. Es más exacto. Ya, pues, ahora nos falta cuando la cantidad de datos es par. Y ahí va a cambiar un poco el trabajo. Entonces, dice, si el número de observaciones es par, la mediana corresponde al promedio entre los dos valores centrales. ¿Ya? Este ejemplo lo vamos a hacer de nuevo. Tenemos el 2, tenemos el 3 y el 5, ¿cierto? ¿Tenemos cuántos datos? Tenemos 4 datos. O sea, es par. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Yo voy a tomar los dos valores centrales. Como ya están ordenados, yo perfectamente puedo identificar cuáles son los dos valores centrales. O los dos valores que están al medio. En este caso sería el. Aquí era un 5, no era 3. Ahí. Sería el 3 y el 5. Estos dos valores están al medio. Entonces, la mediana, ¿qué va a ser? Va a ser el promedio de estos dos valores. ¿Y cómo se saca el promedio? Lo hice anteriormente. Se suma el 3 más el 5 y se divide en 2. Y ahí voy a encontrar la mediana. Va a ser el promedio de los dos valores centrales. 3 más 5 me da 8 y 8 dividido en 2, 4. La mediana es 4. O sea, el trabajo más tedioso es cuando la cantidad de datos es par. Es par. Ahí el trabajo es un poquito más largo. Entonces la idea ahora es hacer ejemplos de esto. Con datos par, con datos impar. Para que ustedes vayan viendo cómo se trabaja esto. Nos quedan 10 minutos. ¿Sí? Alcanzamos a hacer algunos ejemplos. Empezamos entonces. Ya, dice el primer ejemplo. Los datos 6, 5, 4, 6, 6, 3. La mediana es. ¿Cómo yo obtengo la mediana? Recuerden los pasos. Primer paso es. Es 5. Tan rápido. Ya, el primer paso, recuerden, es ordenar los datos de menor a mayor. O sea, 3, 4, 5 y después son 3, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 6 datos. Hay 6 datos. Entonces el primer paso ya está listo. Ordene los datos de menor a mayor. El segundo paso está listo, porque son 6 datos, o sea, es par. La cantidad de datos es par. Y si es par, ¿qué tengo que hacer yo? Si es par, ¿qué tengo que hacer? Escoger los dos centrales. Sí, tomar los dos valores centrales, que sería el 5 y el 6, y sacar el promedio. O sea, la mediana va a ser 5 más 6 Me dividido dio en... 1,8 a mí. ¿Cuánto le dio? 1,8. A ver, 5 más 6 es 11. Recuerden que esto que está aquí son guiones, ¿ya? Son separaciones, no es recta, por si acaso.
Es 5.5. Ahí sí. 11 dividido en 2, eso me da 5.5. Y esa sería la mediana de estos valores, de estos datos. Nada más que eso. Vamos con el siguiente, porque es la misma idea. Si las puntuaciones de un juego son 1, 5, 7, 10, 15, 10, 6, 5, 1, 1, 5, entonces la mediana es, primer paso, ordenar los datos. Entonces empiezo con el 1, le sigue nuevamente el 1, nuevamente el 1, porque hay 3 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Después le sigue el 5. ¿Cuántos 5 hay? 1, 2, 3, 5. 5, 5, 5. Después, ¿qué le sigue? El 6. Le sigue el 7. Después, 2, 10. 10 y 10. Y el último es el 15. Ya, el primer paso está listo. Ordenado de menor a mayor. Segundo paso, ver si la cantidad de datos es par o impar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 datos, es impar. Entonces aquí es más sencillo, porque la mediana es el valor que está en el centro. La mediana es el valor central de esta serie de datos. ¿Cuál sería? Si les cuesta verlo, cuando son muchos datos, hagan esto, el n más 1 dividido en 2. ¿Cuántos datos son? Son 11 datos, ¿cierto? 11 más 1 dividido en 2. 11 más 1 es 12, dividido en 2, 6. O sea, el valor que esté en la posición 6 es la mediana. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está la mediana. 5. Esto en el caso que sean impares. Impares. Solamente impares. Ahora, esto también se puede ocupar para los pares, ¿ya? Pero no vamos a explicar mañana esa parte. Ya, por tiempo, vamos a llegar hasta acá. Profe, va a mostrar la ascensión. Ahora voy, a eso voy, ¿ya? Les voy a mostrar la pregunta esencial. Con lo que saben, podrían hacer los dos ítems y les faltaría la moda, ¿ya? Pero yo les recomiendo que esperen a la clase de mañana, ¿ya? Para que veamos más ejercicios de media, que es o sea, de mediana, que es lo más difícil, ¿ya? Esto es difícil igual, especialmente cuando son muchos datos, ¿ya? Profe, pero yo, por ejemplo, esa fórmula que dio para sacar los datos no la entendí. Esta, Cuando son muchos. esta. Sí, esa. El n es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos habían acá? En el ejemplo que estoy borrando ahora. ¿Cuántos datos habían aquí? Ya, no sé. Cuéntelo. 11. 11, ¿cierto? Entonces el n va a ser 11. Este 11, usted lo reemplaza aquí. Y le va a quedar 11, ¿cierto? Más 1 dividido en 2. ¿Qué voy a resolver primero? Voy a resolver la suma, ¿cierto? La que está en el numerador. 11 más 1, eso me da 12. Y ¿Por 12, qué más uno? así es la fórmula. La fórmula es así, esto no va a cambiar nunca. Cuando es impar, ¿Ya? La fórmula viene establecida así, que va a ser n más 1 dividido en 2. Ese más 1 siempre va a ir ahí. Natalia, ¿cuántas letras tiene tu nombre? Dígame, Nata. 7. No, pero el completo, el nombre completo, no el nombre de tu amigo. Ay, mi apellido son largos, no sé aún. Ya. Tendría que sacarlo.
En el caso de que sea par, termine el número par, no sé, 24, 26, 28, por decirte algo, ocupar la primera fórmula. En el caso de que sea un número impar que termine, no sé, en 27, tú vas a hacer la segunda fórmula que el profe acaba de hacer. Ya. Fíjese bien, aquí la división, 12 dividido en 2, eso me da 6. Pero esto no significa que la mediana sea 6. Este 6 es la posición de la mediana. Posición. Y voy contando. Posición 1, posición 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la posición 6. Y en la posición 6 está el dato 5. Por eso yo coloqué mediana 5. Como les dije, lo más recomendable es que esperen la clase de mañana para hacer la pregunta esencial, ¿ya? Porque la moda es fácil. Con el ejemplo anterior, que lo vamos a ver mañana también el ejemplo, calcula la media, moda y mediana de tu nombre. Y cuando digo de tu nombre, es nombre y apellidos. 2 nombres y 2 apellidos. Según los valores asignados a cada letra. Aquí sería recomendarle, por ejemplo, que lo ordenen activo, por ejemplo, desde Sí. el menor al mayor. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo, vamos a poner el nombre de Natalia. O sea, por ejemplo, la media, todo mi nombre y cada letra de mi nombre con el numerito que sale ahí. Correcto. Ejemplo, tú te llamas Natalia, no sé cuánto aquí el nombre, pero vamos a empezar con el primero. Alejandra Quiroga Gutiérrez, son todos largos. Sí. Entonces, el N, ¿cuánto vale? 14. El A, ¿cuánto vale? 1. El T, Profesor, y si se repite en el N, da lo mismo. Tiene que ponerlo igual. Tiene que colocarlo igual. El T, ¿cuánto vale? El T, 21. 4, el D, El A, 1. L, 12. El A, 1. Y así voy con todos los nombres. Con el segundo nombre, el apellido y el segundo apellido. Yo les sugiero, chiquillos, que ojalá pongan su nombre arriba completo, lo empiecen a hacerlo desde orden alfabético. Así lo dejan al tiro ordenadito del número mayor, del menor al mayor. Correcto. ¿Ya? Y después tienen que ordenar de menor a mayor, sacar el promedio, que es el más fácil porque va a tener que sumar todos los datos, todos los valores de sus letras, y dividirlo por la cantidad de letras. Ustedes ya saben la cantidad de letras que tiene su nombre, porque lo hicimos en el trabajo anterior. ¿Ya? Entonces, por mientras, lo más seguro que